Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo de alma a alma, con mucha luz y con mucho amor. Tenemos una semana increíble. Hay grandes movimientos planetarios. Uno de los más hermosos son los cambios de los ciclos solares y vamos a cerrar con el Sol en Cáncer para ingresar al Sol en Leo. Este próximo 22 de julio a las 9 de la mañana con 27 minutos hora del centro, tenemos el ingreso del Sol en el signo de Leo. Los planetas retrógrados se mantienen en esta semana y las próximas semanas. Como siempre les digo, no se me inquieten cuando escuchen planeta retrógrado. Retrógrado es reobservar, rechecar, revisar, reanalizar, para que de esta forma veamos qué es lo que queremos ser, hacer y tener. Semana de luna creciente, cerramos con luna llena. La luna llena viene espectacular este próximo jueves, lleno de energía, de luz, de paz, de armonía. Es una semana para trabajar con nosotros, porque vamos a cerrar el sol en el signo de Cáncer. Vamos a cerrar esos pasados, esos dolores, esos agobios, esas angustias, ese culpar a los demás de lo que nos pasa. Nadie tiene la culpa de lo que nos pasa. Cada uno somos responsables de nuestro existir, de nuestro pensar y actuar. Al ingresar el sol en Leo, que es fuego, bueno, ¿qué les digo? No va a haber ni quien nos pare. Vamos a andar alegres, simpáticos, divertidos, echados para adelante, propositivos, con muchas ganas de innovar, de inventar, de reinventarnos. Es maravilloso, maravilloso. Bueno, de todo hay en una semana, de todo hay en cada uno de nosotros, pero vamos a ver qué dicen las recomendaciones astrológicas para cada uno de los signos. Aries, no pienses tanto las cosas. Tienes todo a tu favor. Es una semana muy intensa, con muchas oportunidades, con muchos caminos que se abren frente a ti. Has estado desde hace varios tiempo cerrando ciclos y alguno que otro un poco doloroso, un poco pues difícil de cerrarlo porque eran cuestiones emotivas, sentimentales, románticas, donde diste el todo por el todo y bueno, pues lo que resultó no era lo que tú traías en mente, pero ¿sabes qué? Lo que viene es maravilloso. Cuando aprendemos a salirnos de círculos de confort, a salirnos de ese no puedo, lo logras. Y lo lograste, mi querido Aries. Ahora estás en una época perfecta para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. En cuestiones laborales, no te quedes con las ganas en esta semana. El sol en Leo te va a ayudar muchísimo para todo lo nuevo que traes en tu mente. Hay muchas personas a tu alrededor que solamente haces un comentario sobre lo nuevo que quieres hacer y te quieren bloquear o te dicen que no se puede, que no son tiempos. La ventaja con los Aries, como tú lo sabes, es que no hay quien los pare. Son los niños del zodiaco, los bebés del zodiaco, que lo que piensan lo van a hacer. Te invito nada más a no platicar tus planes, no los platiques, porque siempre hay por ahí garrapatitas queriendo quitar información o saludar con sombrero ajeno. Para los Tauro, es una semana de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, de no limitarte, de alejarte de ruidos externos y también tus ruidos internos, ¿sí? Tu lengua mental, esa lengua que está constantemente diciéndote qué hacer, qué no hacer, qué se puede, qué no se puede. Quítate los yugos, quítate las ataduras, quítate las estacas mentales. No va a haber nada ni nadie que te limite. El único que te puede limitar eres tú mismo. Es una semana mágica, espectacular. Todo lo que está pasando por tu mente lo vas a hacer realidad. 21, 22 y 23 son fenomenales. ¿Quieres iniciar algo por tu cuenta? ¿Quieres seguir cerrando ciclos? ¿Quieres enamorarte, desenamorarte? ¿Quieres iniciar negocios? ¿Quieres cerrarlos? Vaya, todo está en tus manos. Es momento de actuar. Es momento de confiar en todas las posibilidades que este universo mágico y maravilloso tiene para ti. Para los Géminis, aplausos, aplausos para los Géminis. Es una súper semana, especialmente el 23 y 24 son días de 5 estrellas. Así que esos días aprovéchalos porque ya vamos a tener el sol en el signo de Leo. Eso es muy bueno porque se lleva muy bien contigo, mi querido Géminis.
Hay planetas que ya te dejaron libre, ya te dejaron en paz. ¿Qué vas a hacer? Celebrar, avanzar, hacer que las cosas sucedan, hacer esas llamadas pendientes, salirte de círculos de confort, dejar de postergar, enfrentar situaciones, y es momento de darte ese valor, esa fuerza que tú tienes. No permitas bajo ninguna circunstancia que vengan a coartarte, a limitarte, a ponerte el pie en el cuello. Recuerda que trabajos hay muchos. Lo importante es lo que tú eres, lo que tú vales, ese gran ser humano, ese talento, esa capacidad. Estás en crecimiento, en amor propio y en maduración. Recuerda, el Sol y Mercurio, que es tu planeta, te están apoyando para hacer alguno o muchos de tus sueños realidad. Para los cáncer. Mi querido cancercito, ya vamos a salir del ciclo tuyo, del Sol en Cáncer. Ahí viene el Sol fuerte en Leo. Sé que pasaste por muchas cosas. Siempre en los cumpleaños, en los precumpleaños, en los cumpleaños, se cierran ciclos para abrirse nuevos. Todavía faltan unos días y ya el 22 tendremos el Sol en Leo. Para todos los cáncer, las pruebas que el universo les ha puesto las han superado, muchos mejor que otros, otros más rápido que otros, porque por muchísimas cosas. Cáncer estuvo en un movimiento de cambios, transformaciones, novedades, oportunidades, crecimiento, maduración. Cada uno lo tomó como lo haya querido tomar. La oportunidad que la vida te dio, mi querido cáncer, es de crecer, de aprender, de madurar, de confiar y de no culpar a los demás de lo que te está pasando. Nadie, absolutamente nadie tiene la culpa de lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa en esta vida debes de encontrarle un para qué lo estoy viviendo. En esta semana se abren canales de abundancia en lo profesional, en lo económico y especialmente en lo sentimental. Hay oportunidades lindas de sanar el alma. Cuando sanamos el alma, todo se armoniza. Vienen cierres de ciclos que valen mucho la pena, porque todo lo nuevo que la vida te pone está perfecto. Para mis Leo, fíjate nada más, Leo, es una super semana. Vamos a tener el Sol en tu signo. Y yo te invito que antes de que ingrese el Sol en tu signo, trabajes la liberación, el perdón, la aceptación, recordando que el pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. A partir del 22, que ya entramos en tu signo, se te van a presentar grandísimas oportunidades, así como por arte de magia. No, no es por arte de magia. Es todo lo que has sembrado. Quiero decir, es época de cosechar. Es época de aplausos, de reconocimientos, algo que te encanta. Aplausos de brillo, de reconocimiento, de cosas nuevas, de cosas diferentes. Es una semana fenomenal para ti. Yo te invito a que no pienses tanto las cosas y especialmente, sabes, mi querido Leo, que te gusta platicar y te gusta andar contando todo, no lo cuentes. A todas las personas que les guste contar sus cosas, especialmente mis Leo, que les gusta hablar y lo cuentan, no lo hagas porque esas propuestas, esas ocurrencias, esas ideas y esa magia mental que tienes, guárdala para ti. Es mejor que lo guardes porque se van a dar las cosas a partir de este próximo, el 22, 23, 24 son fenomenales para ti. Y también asiste a cualquier tipo de fiesta, evento, reunión. Vas a conocer personas importantes e interesantes que te convienen a tu futuro a muy corto plazo. Para los Virgo, después de haber pasado presiones. ¿Y las presiones qué son? Crecimiento, aprendizaje, maduración de cada caída, de cada error, de cada equivocación, aprendo. Esta semana, mi querido Virgo, las semanas anteriores pasaste por algo que te hizo crecer, como que fue algo como que un gigante se despertó en ti, sí, efectivamente, se despertó un gigante en ti. Te diste cuenta que todo lo que has estado viviendo te ha ayudado muchísimo. Te diste cuenta que las propuestas que pusiste sobre la mesa están funcionando. Te diste cuenta que todo lo vivido fue pues una cascada de sorpresas, de aprendizajes, de crecimientos, de maduraciones, y valió muchísimo la pena eso que pasó. Porque lo nuevo que viene a tu vida, no va a haber quien te pare, porque ese aprendizaje fue espectacular. No pierdas bajo ninguna circunstancia tu amor propio, tu autoestima, tu seguridad y tus planes. No quites el dedo del renglón porque todo va a seguir a tu favor.
Para los Libra, hay un poquito de presión, de tensión, de agobio, de angustia, de desesperación, de dudas. Ok, te voy a decir algo, mi querido Libra. Lo que está pasando es que seguimos con muchos movimientos planetarios que te pueden estar haciendo dudar. Como tú, como buen Libra, pues en ocasiones dudan al tomar decisiones porque su nobleza se impone, se pone adelante su nobleza, se pone adelante el no saber decir que no, se pone adelante de las demás personas. Te invito a que esta semana, y me lo vas, ojalá que me manden mensajitos los Libra y me digan tenías razón. Ingresando el sol en el signo de Leo este próximo 22 de julio a las 9 de la mañana con 40, ¿y qué les dije? 47 minutos aproximadamente. Saben que de repente es 43, 44, no, 47 minutos. Vas a darte cuenta de muchas cosas. Vas a sentir paz, serenidad, tranquilidad, armonía, muchas cosas, como que hubo un cambio aquí adentro en tu corazoncito y vas a tener una fortaleza que nada ni nadie te va a parar. El sol en Leo te va a dar a ti toda la luz que mereces. Es tiempo de cosechar. Es tiempo de llenar tu vida de lo que tú necesitas, de lo que sea. Hablemos de amor, de trabajo, de dinero, de amistades, de viaje, de salud. Ya lo verás, esos lindos cambios que la vida te va a regalar. Además, algo que se merece, muy merecido para mis queridos Libra, para los escorpiones. Si pones las cosas en la balanza, te vas a dar cuenta de que has aprendido muchísimas cosas, que la vida te enseñó y tú aprendiste. Pon las cosas en la balanza. No todo es blanco, no todo es negro, no todo es sí, no todo es no. Ahorita, este crecimiento que vas a tener toda esta semana con estos cambios lindísimos de la luna creciente y la luna llena, especialmente el 24 y 25 son días claves para ti, Escorpión, porque puedes estar en una fiesta, en un evento, en una reunión, en algo donde hay personas que te van a dar respuestas a esas dudas que has tenido, como si fueran mensajeros, como si fueran angelitos de la guarda, llámale como quieras, pero vas a tener las respuestas a las dudas y a las inquietudes que te estaban moviendo un poquito de tu centro. Si tú trabajas con tu yo, con tu ser, con tu interno, trabaja frente al espejo, te reafirmas, te vas a dar cuenta que eres un ser maravilloso. Así que es momento de poner cartas sobre la mesa, de avanzar tras tus sueños y no permitir que nada ni nadie te diga qué es lo que debes de hacer, porque buena experiencia tienes. Escúchalos, pero sigue haciendo lo que tu corazón te está dictando. Para los Sagitarios, no busques afuera lo que llevas adentro. Es importante mantenerte en tu sitio y en tu lugar y recordar que todos somos lo que pensamos. Por lo regular, en Sagitario es muy raro que exista la envidia, pero sí nos podemos encontrar alguno que otro, que así es. Pero algo te voy a decir, Sagitario, esta semana vas a cerrar un ciclo importante, un ciclo en el cual en las próximas semanas te van a llamar de nueva cuenta y vas a decirle con todo el gusto y con la boca llena de alegría y de felicidad, te lo advertí, ya no quiero estar contigo. Esos son los cambios que va a tener el Sagitario esta semana, en lo profesional, en lo personal y en lo social. Esos cambios que vas a tener te van a llevar a enfrentarte a nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Si recuerdas, llevo semanas diciéndote que saques todo aquello guardado que tienes en el tintero, todo lo que tienes guardado en el baúl. Es tiempo de avanzar, de dejar de postergar, de voltear a ver lo que tú verdaderamente quieres hacer, pero especialmente sabiendo quién eres. Y como sí sabes quién eres, pues es tiempo de avanzar. Para los Capricornio, pues aplausos, todo a su favor, controlando las emociones, canalizando las emociones, confiando en tus enormes y tremendas capacidades. Esta semana van a darte respuestas, vas a firmar contratos, vas a cerrar un ciclo importante en tu vida personal, pero especialmente en lo laboral viene una cascada de oportunidades. Esas oportunidades que tú necesitas para todo lo nuevo que quieres hacer. Quieres cerrar un ciclo, no necesariamente cerrarlo porque fue negativo, no para nada, ya llegó el límite, ya el aprendizaje ya lo tuviste, lo que tenías que haber dado ahí ya se acabó. Ahora, lo nuevo que te está regalando la vida
Esta semana, y no solamente es esta semana apenas empieza esos movimientos. Saturno retrógrado te está ayudando, pero más de lo que te imaginas, te está controlando, te está canalizando, te está relajando y te está dando mucho poderío mental. Haz lo que tengas que hacer, ni para qué te diga que no platiques, porque por lo regular los Capricornio no te van a contar sus planes y menos aquellos que tengan que ver con dineros, con negocios, con incrementos en sus salarios o en su bolsillo. Para los Acuario, tiempo de ganar en toda la extensión de la palabra. Yo no sé qué estás esperando, mi querido Acuario, para recibir lo que el universo te está dando. Te lo mereces eso y más. Es tiempo de hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Estás sumamente creativo, pero tremendamente. Escribe toda la información mágica y maravillosa que el universo te está enviando. No puedes dudar de tus posibilidades. Estás en una época de triunfo, de abundancia, pero bárbara, física, mental y espiritual. Sí, ponle mucha atención a tu intuición. Vas a estar, pero bueno, ¿qué te digo? De varita mágica. Levanta tus antenas psíquicas y mantente muy atento a lo que está pasando a tu alrededor. Va a haber una señal, sin temor a equivocarme, entre el 20, 21 y 22 son días importantes para los Acuario porque va a haber señales clarísimas de cuál es el camino que debes de seguir. Tal pareciera como que te empujan de un círculo de confort y no te queda de otra más que volar o nadar. Y así va a ser, porque lo que viene es maravilloso. Repito, es tiempo de ganar. Tú sabes, confía, avanza y dale. Piscis, intuición, percepción, sueños premonitorios, creatividad, relaciones sociales, pero al por mayor, para que las utilices, para que las aproveches. A ti, Piscis, te piden ayuda, te piden un favor y inmediatamente ayudando a todo el mundo. Ahora te toca a ti pedir ayuda y apoyo en 2, 3 detallitos que traes ahí frenaditos, porque es una semana espectacular. Fíjate que el sol en Leo te va a dar a partir del 22 una oportunidad muy buena, un crecimiento en tu forma de pensar, sentir y actuar. Solamente que lo más importante es que viene un cambio mágico y fenomenal en tu vida laboral y profesional, que eso te va a dar serenidad acá en tu alma, en tu yo, en tu interno, para hacer cosas nuevas y diferentes. Tu creatividad está tremendamente bárbara. Escribe todas esas maravillosas ideas. No sé si vayas a escribir un libro o vayas a hacer un podcast o un programa de televisión, no te vayas a parar arriba de un escenario, no sé, o te dediques al arte o a la belleza, pero tu creatividad está bárbara. Es tiempo de hacer que las cosas sucedan y lindas sorpresas en el hogar van a llenar tu corazoncito de mucha alegría. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan un día hermoso, único, maravilloso. Todos y cada uno de nuestros días son únicos, son hermosos, son maravillosos. Te abrazo como siempre de alma a alma con mucha luz y te invito a que te suscribas a nuestro canal, le pongas dedito para arriba y campanita y le des toda la vuelta al canal. Hay mucha información. Las mejores recetas las ves aquí, después las ves, semanas después las ves en otro lado, pero son de aquí. Pues, ¿qué le hacemos, verdad? ¿Verdad, Chachito? Digo, pues, como dice mi nombre, misada igualada, más nunca imitada. No, al revés, ¿verdad? Misada imitada, más nunca igualada. No se preocupen, pueden hacerlo, nada más las recetas nacen aquí y son para ustedes. Estas recetas valen muchísimo la pena que le dé la vuelta usted al canal, porque con lo que yo le doy de información astrológico, agarran las recetas, hacen las recetas los días adecuados. Recuérdense que cuando cambiamos de signo es un día para hacer visualizaciones, decretos y afirmaciones, pero en el canal ahí les decimos un poquito más. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.